Presidenta, ya sé que a veces no quiere hablar de este tema, pero el dirigente del Nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, atacó al periodista y productor Epigmenio Ibarra en redes. Publicó fotos de Epigmenio para que la gente lo identifique y cuando pues lo vean en la calle lo ataquen, le insulten. Más bien yo creo que le van a agredan. aplaudir, ¿no? A Epigmenio. Más bien lo van a aplaudir, ¿no? Con esa expresión respondió la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, luego de que un reportero le pidiera su opinión sobre los señalamientos y ataques en redes sociales del dirigente del PR y AN, Alejandro Alito Moreno, contra Epigmenio Ibarra, con la intención, según se expuso, de provocar insultos o agresiones en su contra. La mandataria afirmó que, por el contrario, consideraba que lo que recibiría serían muestras de respaldo y sostuvo que este tipo de estrategias forman parte de lo que calificó como intentos del PR y AN por demeritar el trabajo del movimiento que encabeza Morena. En otro momento de la conferencia, también se abordó el comportamiento de la Suprema Corte a pregunta expresa. La presidenta criticó los gastos realizados por algunos ministros, señalando que se trataba de erogaciones que, desde su perspectiva, no correspondían con la responsabilidad de administrar recursos públicos. Estos fueron los temas que marcaron la conferencia de esta mañana. Suscríbete al canal Al 100 por México. ¿Quién más? A ver, el compañero que desde el otro día está levantando la mano. No, bueno, compañero y luego la conferencia. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Pregunta... ¿Nos oye? Bueno. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Pues estamos muy preocupados. Bueno, al menos hay un sector que vemos en la izquierda por lo que está pasando en Cuba. Ya sabemos que es un tema recurrente. No hay, pues con esta escasez del petróleo ha impactado en el turismo, que es parte esencial de lo que se mantiene en la isla. Y también, pues ya ni siquiera los doctores, los maestros pueden moverse en la isla por la falta de este combustible, que pues impacta en todo sentido, ¿no? Y pues mi pregunta es, Presidenta, en México pues hubo un grupo llamado Contadora y pues México tuvo un papel histórico cuando este grupo ayudó a desactivar guerras en Centroamérica, apostando por la diplomacia y la solución pacífica de los conflictos. Hoy, pues frente a las presiones que hace Estados Unidos para provocar un cambio de régimen en Cuba, ¿considera que es momento de que México vuelva a dar un paso al frente y proponga un mecanismo de concertación y diálogo político al estilo de este grupo Contadora y pues que pudiera incluir a los gobiernos de Estados Unidos, Cuba, México, el Vaticano, que es un actor central y fundamental, pues, y Uruguay, que será el país que asumirá la presidencia de la CELAC? Ya lo hemos hecho. Depende de los dos países. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la Embajada en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita, en el marco de la soberanía de Cuba, porque eso es muy importante, porque es además nuestro principio, la autodeterminación de los pueblos, generar las condiciones para un diálogo pacífico y que además Cuba, sin que ningún país tenga la sanción, pueda recibir petróleo y sus derivados para su funcionamiento cotidiano. Como lo he dicho, nosotros estamos enviando distinta ayuda, distinto apoyo. Ya el día de hoy llegan los barcos. En cuanto regresen vamos a enviar más apoyo de distinto tipo y estamos insistiendo en que México puede funcionar como el Estado, la nación
que abra las puertas para que se desarrolle este diálogo. Evidentemente, pues depende de que las partes se pongan de acuerdo. Y, Presidenta, pues en otro tema, hace unos días el gobierno de Estados Unidos suspendió los vuelos en El Paso por este supuesto ataque de drones de un cártel. Y al final, pues resultó que el enemigo abatido por la supertecnología militar de Estados Unidos, pues fue literalmente un globo de fiesta que confundieron en medio de un ensayo del Pentágono. Con este episodio, pues tragicómico, Presidenta, no queda claro pues lo delicado que es para los medios y los opositores construir narrativas de seguridad nacional cuando tienen información pues imprecisa y que no es real. Sí, hasta ahora no hay una información oficial. Hubo una declaración de la secretaria de Justicia o la fiscal, sería el símil aquí en México. En el momento en que estaba en el Congreso, hubo una publicación del secretario de Transporte también. Nosotros no tenemos, como lo dije ayer, o sea, no hubo nada desde México, eso pueden tener toda la certeza. Y en todo caso, pues ellos tienen que dar la explicación oficial, porque ni siquiera mencionan México tampoco en ninguno de sus comunicados. Hablan de cárteles, pero nunca mencionan a México. El caso del secretario de Transporte. Y después hubo distintas declaraciones. Cuando desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se les preguntó directamente, todavía no tenemos una respuesta. Entonces, pues ellos tendrán que explicar. No tuvo afectaciones en México, eso es importante que se conozca, sino solamente en El Paso. Presidenta, y ya sé que a veces no quiere hablar de este tema, pero se lo pregunto porque el dirigente del Nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, pues esta semana volvió a hacer de las suyas y atacó al periodista y productor Epigmenio Ibarra en redes, pues con mensajes con muchos insultos y una amenaza explícita al decir que pues publicó fotos de Epigmenio para que la gente lo identifique y cuando pues lo vean en la calle lo ataquen, le insulten. Más bien yo creo que le van a aplaudir, ¿no? A Epigmenio. ¿Qué piensas sobre esto y también sobre el hecho de que pues sigue en Estados Unidos tratando de enlodar al gobierno de México, pues diciendo que son varios, ¿no? Es él y otros personajes que fueron también a la reunión esta de organizaciones de derecha, ¿cómo se llama? La CEPAC. Convención, no. La CEPAC. La CEPAC. Que como yo decía, la derecha, el conservadurismo, en México lo que tiene como historia es el siglo XIX, cuando fueron a pedir que viniera Maximiliano, bueno, la intervención francesa y después un emperador, Maximiliano, a gobernar México. Ellos siempre quisieron un régimen monárquico en México. Lo siguiente pues es Porfirio Díaz, que aunque hablaba de liberalismo, pues en realidad fue el peor conservadurismo. Y los actuales, porque ahí sí hay autoritarismo, ahí sí hay represión, ahí sí hay una visión de intolerancia total, están en contra de las libertades. La única libertad para ellos es la del mercado, pero la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, en esa no creen. Y ahora estas organizaciones pues están vinculadas con estos grupos conservadores del mundo, pero no tienen cabida en México. Ellos cada vez se acercan más a esa posición y cada vez se alejan más del pueblo, porque México tiene otra historia. México tiene historia de transformaciones, tiene a los grandes liberales mexicanos del siglo XIX, dirigidos por Benito Juárez García.
tiene las grandes luchas sociales del siglo XX, tiene la lucha por la democracia del siglo XX y el siglo XXI. Y el pueblo siempre ha triunfado. Y nosotros nos consideramos parte de ese triunfo. Entonces, en realidad, pues están muy vinculados ahí. Y de este personaje que mencionas, pues la verdad ni vale la pena hablar. De Pigmenio, pues todos lo conocemos. Es un hombre que siempre ha estado en el movimiento, en nuestro movimiento, y es un hombre, pues un gran cineasta, pero además un hombre de principios. Entonces, si este hombre lo denosta, pues le van a aplaudir en la calle. Entonces, no le afecta. Y ya por último, Presidenta, pues en la revista Polemón publicamos una investigación en la que revelamos pues que dos de los ministros de la vieja Suprema Corte se llevaron hasta los cuadros. O sea, pagaron cuadros y en lugar de dejarlos pues para que la Suprema Corte en su propio recinto alberga muchos cuadros de los ministros que han pasado por ahí, pues estos ministros se los llevaron, ¿no? En el caso de la ministra Norma Piña, se lo donó a la propia autora del cuadro, y en el caso del ministro Ortiz Mena, pues estos ministros en un comité avalaron que se llevara él el cuadro a su casa, se lo autodonaron, y aparte de eso mandaron a hacer nuevos cuadros para que se quedaran en la Suprema Corte. Lo que nos parece que pues es una muestra de cómo se comportaban en esta Suprema Corte y de que ellos mismos en un comité pues autorizaban este tipo de cosas y no les importaba pues el erario del pueblo. ¿Qué piensa sobre esto, Presidenta? Bueno, pues es como lo que mostramos aquel día, ¿no? A ver si lo tienes. De lo que se gastaban, la cantidad de recursos. Me decían, ¿qué tiene que hablar la presidenta de la Corte? ¿No? Porque algunos mencionaron eso. Pues es un asunto de interés público. ¿Cómo el pueblo de México no se debe enterar de seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado? No, pero el otro es el que está bueno. No, el otro, ese. Telefonía celular, apoyo para reparación de refrigeradores, compra de enseres menores como despensa, compra de camisetas y bordado de ropa, mantenimiento de elevadores en domicilio particular, mantenimiento a plantas de luz y reparación eléctrica o de gas en sus casas, solicitud de pipas de agua, compra de alimentos tipo servicio a domicilio, apartado de lugares y gestión en estadios de fútbol y béisbol, reserva de mesa en restaurantes, traslado de amistades, traslado urgente de objetos personales dejados en domicilio por olvido, bueno, gestión de boletos y cortesías, compra de flores y coronas para fines funerarios, servicio de meseros y servicio de valet parking, traslado vehicular para mantenimiento mecánico, pago de cuentas en tiendas departamentales y tarjetas bancarias, gestión para la importación aduanal de mercancía, conseguir cita en American Express, traslado de objetos personales al interior de la República, traslado de vestuario para reparación, compra de medicamentos controlados agotados, traslado urgentes recurrentes, contratación de servicios de televisión e internet en casa. Es decir, todo esto lo pagaba el erario público, el pueblo, a cada ministro. Por eso qué bueno que cambiaron las cosas. Y ya por último, Presidenta, preguntarle su opinión sobre la aprobación de las 40 horas. Sabemos que va a ser gradual. Sí, fíjense, salió por unanimidad ayer en el Senado. O sea, todo el mundo estuvo de acuerdo, qué bueno. Son 40 horas, serán en el 2030. Fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores. Marat lo trabajó muchísimo
y logró este acuerdo y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año. Y entonces el próximo año son 2 horas, el 28 otras 2 horas, el 29 otras 2 y al 2030 inicia el año. Muchas gracias, presidenta. Sí. Vamos.